Y hoy entonces vamos a continuar nuestra lectura de Gálatas y nos toca el capítulo 4, versículos 8 al 11. Pero antes, porque yo sé que la memoria es frágil, inclusive la mía, aunque no creas, vale la pena repasar qué hemos visto en el libro de Gálatas. Hemos empezado del capítulo 1:1 y hemos llegado hasta el capítulo 4, versículo 7. Hasta ahí hemos avanzado. Obviamente no vamos a repasar ahorita las 4 horas de prédica que eso ha significado, así que se los voy a dar así por puntos rapiditos de qué hemos hablado para que se acuerden y nos ubiquemos en tiempo y espacio en qué es lo que estaba pasando en Galacia, que llevó a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a escribir esta carta. Y para ver si están despiertos, ¿me pueden decir amén? Ok, están despiertos, gracias. Ok, bueno, Pablo comienza después de saludar amablemente a los hermanos en Galacia y les recuerda una cosa importante: solamente hay un evangelio, no hay más, no hay muchos evangelios, solamente hay un evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? El evangelio de Cristo. Y Pablo dice algo muy fuerte, algo muy fuerte en la Biblia. Dice: si alguien predica un evangelio diferente, que caiga bajo maldición. ¿Se acuerdan? Si alguien predica otro evangelio, y se acuerdan esto entre paréntesis, Pablo les dice: si yo mismo vengo y les predico otro evangelio, o baja un ángel del cielo y les predica otro evangelio, que caiga bajo maldición. ¿Y qué era caer bajo maldición? Dijimos era que en primer lugar está fuera de la gracia de Dios, y en segundo lugar debe ser retirado de la comunión de la iglesia. ¿Por qué? No sé qué. Bueno, eso estaba en la primera prédica de Gálatas, la puedes repasar, si no se los voy a tener que volver a predicar. Pero esto era bien fuerte, bien radical, y es un fundamento de la iglesia cristiana. Solo hay un evangelio, el evangelio de Cristo, y si alguien viene con otro evangelio, pues no es parte de la iglesia y no se le debe dar espacio para que sea maestro de la iglesia, para que predique en la iglesia. Se le debe invitar a que se arrepienta, reciba a Jesucristo, y si no quiere y es rebelde y contumaz, como dice el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, pues hay que amablemente hacerle un lado, seguirle visitando en su casita, orar por él hasta que venga a la fe de Jesucristo. Amén. Ok, luego Pablo dice: ¿por qué? ¿Por qué solo hay un evangelio y no hay muchos? Porque el evangelio viene de Dios, no de los hombres. El evangelio no es una filosofía que a Pablo se le ocurrió. El evangelio no es una nueva corriente. Estaba Platón, estaba Aristóteles, estaba Epicurio, estaba el que quieras. Y Pablo dice: el evangelio no es una nueva filosofía, es la palabra de Dios revelada. Dios mismo lo ha enseñado. ¿Por qué? ¿Cómo? Jesucristo mismo, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, asumió naturaleza humana, habitó entre nosotros y nos reveló al Padre. Amén. Entonces el evangelio no es una filosofía, es la revelación misma de Dios. Por eso es que hay uno solo, porque hay un solo Dios y Él se ha dado a conocer. Él ha dado a conocer su carácter, su identidad y su plan para nosotros. Bueno, entonces, ¿cuál es el llamado de Dios? Dice, para la iglesia. El llamado de Dios para la iglesia era predicar el evangelio, ese único y solo evangelio, y vivirlo. Pero se acuerdan una cosa que ahí nos recordábamos, de que el llamado no es autónomo ni individualista. El llamado siempre se lleva a cabo, en el contexto del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Eso quiere decir que nadie puede pararse y decir: yo me autodenomino apóstol, profeta, pastor, ungido, querubín, lo que quieras, sino que debe hacerlo siempre bajo la autoridad de la iglesia. La iglesia debe reconocer ese don, ese llamado en alguien y decirle: en el nombre de Jesucristo te enviamos con esta autoridad para que lo hagas. Y esto lo dice Pablo en Gálatas, él mismo, a quien Cristo en persona se le apareció y le enseñó el evangelio. Cristo en persona subió a Jerusalén no una, 2 veces a buscar la aprobación de los apóstoles de Cristo. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los que estuvieron con Cristo encarnado, los que lo conocieron en vida. Entonces, todo ministerio se hace bajo la autoridad de la iglesia. Todo ministerio se hace en unión y en cobertura de la iglesia, en el caso de la iglesia local a la cual tú perteneces. Y la iglesia local está sujeta a una red de iglesias, está sujeta a una misión, y así etcétera, etcétera, etcétera. Y al final todos en el cuerpo de Cristo. Cristo es la única cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Luego, ¿qué más dice? Que el evangelio son buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. ¿Se acuerdan? Sí. El evangelio es por fe, no por obras.
Y luego Pablo hacía esta pregunta y decía, ¿y por qué decimos que el evangelio de Cristo es superior a la ley de Moisés si los dos vienen de Dios? Y vimos que decía, ¿por qué? Porque el evangelio es anterior a la ley. ¿Se acuerdan? Primero vino la promesa, luego vino la ley. Entonces Pablo decía, la promesa es superior a la ley porque la promesa antecede a la ley. Ok, seguimos con el resumen profundo Gálatas, ¿no? Y recién estamos en el capítulo 4. Bueno, y entonces dice, ¿para qué vino la ley? Y estamos acabando el resumen, hermanos. ¿Para qué vino la ley? Decía, la ley vino para mostrarnos lo grave del pecado y preparar nuestros corazones para el evangelio. El objetivo de la ley es como el diagnóstico del doctor, es para decirte lo mal que lo estás haciendo, lo mal que estás, pero no para decirte ahora alista el ataúd. La ley decía, estás enfermo, alista el ataúd. El evangelio dice, estás enfermo, tengo la cura. Amén. Entonces la ley tiene un propósito, la ley no es mala, la ley es divina, pero el propósito de la ley es mostrarte la perfección de Dios versus nuestro pecado y nuestra necesidad de gracia. ¿Sí? Luego vimos que la gracia de Dios viene a través de la fe en la obra redentora de Cristo y por esa fe hemos sido adoptados como hijos de Dios. Entonces míralo rápido al de al lado y dile, eres adoptado. Eres adoptado por Dios. Entonces cuando vienes a la iglesia y alguien viene y te dice, a ver, ven Charlie, ven por aquí rapidingo, hermano. ¿No ve cómo se saludan los evangélicos normalmente? A ver, ¿quiénes conocen? Hermano, ¿verdad? Siempre se dicen hermano, hermano. Diferente que los que van al boliche, ¿no ven? El boliche dicen hermanito. En la iglesia somos hermanos y hermanas. ¿Por qué somos hermanos? Desde la misma Biblia. Lee el Nuevo Testamento, cada carta comienza hermanos. ¿Por qué? Porque es mi hermano el Charlie. Porque los dos somos adoptados por el mismo Padre. Los dos somos hijos del mismo Padre. Así que somos hermanos. Amén. Denle un aplauso a mi hermano Charlie. Así que mira a alguien cerca de ti y si es hombre, dile eres mi hermano. Si es mujer, dile eres mi hermana. Ok. Y ahora que eres adoptado, ya no eres más esclavo del pecado y de la muerte bajo la condena de la ley, sino que eres hijo de Dios, libre y coheredero con Cristo. Así que una vez más, por última vez, en este momento, en la introducción, míralo al de al lado y dile, ya no eres esclavo, ahora eres libre y coheredero con Cristo. Amén. Entonces continuamos ahora sí, Gálatas 4 del 8 al 11 y dice, de la ignorancia a la esclavitud. Qué fuerte ese título, pastor. No es tan fuerte como cuando Pablo dice, si alguien predica otra cosa, que caiga bajo maldición, ¿no ve? Entonces, si Pablo lo dice así, nos vamos a dar la libertad de decir de la ignorancia a la esclavitud. Y vamos a leer Gálatas 4 del 8 al 11. ¿Me ayudan? ¿Están listos? 1, 2, 3. Ahora yo les leo el 10. Fuerte, dice Pablo, miren, con signos de admiración. Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años, y les toca a ustedes. Ok, ahí está Pablo diciéndoles, temo por ustedes que tal vez me he estado esforzando en vano. ¿Qué está pasando aquí? Recordemos, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Galacia, Europa Oriental. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Que esta iglesia estaba mayoritariamente compuesta por gentiles. Gentiles es una palabra bíblica. ¿Qué quiere decir gentiles? Gente que no es étnicamente judía. No eran judíos de raza, eran todo lo demás. ¿Sí? Está bien, eran gente, en este caso en Galacia, eran griegos, la mayoría. ¿Sí? Eran griegos, por ahí había un latino, por ahí había un español metido por ahí, alguien de la isla de Creta, ¿sí? Había gente ahí de Asia Menor, pero eran gente gentil. Y esta gente le está escribiendo Pablo porque había pasado lo siguiente. ¿Qué había pasado? Que esta gente eran paganos, adoraban a sus dioses, a sus culturas.
y eran ignorantes de Dios. Y cuando Pablo les predica el evangelio, reciben el evangelio con gozo y dicen: gracias Dios por el evangelio de Cristo, que me ha hecho libre de la ignorancia de ser pagano. Pero en medio de eso, en la iglesia había también un contingente judío. Había un grupo de judíos en la iglesia que eran judíos. Y también se habían hecho cristianos. Pero estos judíos en la iglesia los agarran a los gentiles y les dicen: si quieres de verdad ser cristiano, tienes que judaizarte primero. En otras palabras, le dicen: la élite de la iglesia somos los judíos. Los judíos somos los herederos de la fe. Entonces, para ser cristiano no puedes saltar del paganismo al cristianismo, les dicen. Debes saltar del paganismo al judaísmo y del judaísmo al cristianismo. Y entonces les empiezan a exigir una serie de cosas de la ley a los hermanos gentiles. Y Pablo se molesta y por eso escribe toda esta carta. Y les dice a los hermanos gentiles: ¿por qué trabajó tanto entre ustedes para que pasen de ser ignorantes a ser legalistas? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ok. ¿Qué estaba pasando entonces? Nuevamente, antes de nacer una relación con Dios, los gentiles eran paganos y servían a sus dioses falsos. Énfasis en falsos. ¿Pueden decir conmigo falsos? Ninguno de los dioses paganos era un Dios verdadero. Eran supersticiones, eran creencias, falsos dioses. Thor, Zeus, el duende de la esquina, lo que tú quieras, eran creencias falsas de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Estos dioses, importante, presten atención a esto. Estos dioses falsos, por definición, requerían una serie de rituales, creencias y supersticiones que tenían esclavizados a los gentiles. Los dioses falsos requerían que vayan y hagan sacrificios a esos dioses, que vayan y hagan rituales a esos dioses, que construyan templos a esos dioses. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Y los gentiles estaban esclavizados, ¿por qué? Porque tenían miedo. ¿Qué pasa? Para que haya buena cosecha, mata al hijo mayor. Qué terrible. Bueno, en el Mediterráneo era así. Los romanos eran un poco más tranquilos. Los romanos dejaron de matar guaguas porque vieron que era un mal negocio. ¿Sí? Entonces los romanos decían: no, vamos a matar el buey más grande, ¿ya? O vamos a matar vencido, conquistamos otra tribu y mejor sacrificamos al vencido. Pero quiero que me entiendan que esta gente vivía esclavizada de deidades que no eran buenas. A veces nos encanta ver las series de hoy día, ¿no ve? Los que vikingos, Valhalla, el hombre del norte, no sé qué. ¡Ucha, qué linda cultura! Los machos, no sé qué. Pero toma en cuenta que estas culturas eran altamente sanguinarias, eran extremadamente paganas y eran esclavizadoras. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ya. Y los gentiles eran esclavos de esto y vivían con miedo. ¿Por qué? Porque el viento era un dios, la nube era otro dios, la cosecha era otro dios, el mar era otro dios. Si te querías casar tenías otro dios y tenías que hacer algo para apaciguar a ese dios, para que ese dios te dé lo que querías. Y de ahí viene entre paréntesis el concepto que hoy conocemos como magia. La magia no era nada más que usar rituales para manipular a los dioses para que hagan algo. ¿Ok? Ya, bueno. Eso pasaba. Pablo llega, irrumpe en Europa, irrumpe en Galacia, predicando el evangelio de Cristo Jesús, del único Dios verdadero que nos ha hecho libres de la esclavitud, del Dios que dice: esos tus dioses no existen, son dioses de supersticiones, son mentiras de Satanás que te está engañando para esclavizarte, y ahora eres libre en Cristo. Amén. Entre paréntesis, esto no es una novedad del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento hacía lo mismo. Las 10 plagas de Egipto eran 10 eventos en los que Dios va destruyendo a las 10 deidades más grandes de Egipto. En otras palabras, Dios les va diciendo a los egipcios: este es tu Dios, que se enfrente conmigo y vamos a ver quién gana. Y en cada plaga Dios demuestra que Él es soberano sobre la creación y que los dioses egipcios no eran más que dioses falsos, débiles. Entonces Dios siempre fue mostrando: yo soy Dios, ellos no son dioses.
Son supersticiones, son creencias, son engaños. Ese es el evangelio que siempre ha existido. Nuevamente, el evangelio no es un cambio en quién es Dios, es un cambio en cómo Dios trata con nosotros. ¿Me están siguiendo? Escuchen, esto es bien importante. El evangelio no es un cambio en quién es Dios, es un cambio en cómo Dios trata con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Si tú lees todo el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento establece que Dios es el único Dios, que los otros dioses son supersticiones esclavizantes, y establece que la salvación es por fe y no por obras. Abraham fue salvo y justificado por la fe, no por las obras. David en el Salmo escribe y dice que él es salvo a Dios porque Dios no le toma en cuenta su pecado, no porque ha cumplido las obras de la ley. ¿Me entiendes? ¿Sí? El problema es que no había una salvación efectiva, en el sentido de que no había algo que pueda pagar nuestros pecados. Entonces Dios establece una ley que nos permite ir, como ya les expliqué alguna vez, pagando el interés, porque la deuda seguía presente, el pecado. Eso está en la prédica número 2 de Gálatas, la pueden revisar en sus casas, no la vamos a repasar. Pero el punto es que Dios siempre ha sido Dios. Lo que pasa es que cuando llega Cristo, la promesa, entonces ahora cambia el juego, porque ahora tú puedes alcanzar la promesa. Ya ha sido dada. Lo que se prometió ha sido cumplido. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Pero Dios sigue siendo Dios. Dios siempre ha sido Dios. No ha cambiado. Y ese Dios es revelado en el evangelio. Va Pablo a Europa y les predica a los gentiles y les dice: tienen libertad en Cristo. Son libres. No tienen que seguir en rituales, en temores, en miedo. Si he cumplido esto, no he cumplido esto, me va a ir bien, me va a ir mal. Si he hecho esto, no he hecho esto, está enojado conmigo. Thor, Zeus, no sé quién. ¿Ya? Ahora son libres. Y estaban felices los hermanos en Gálatas. Y recibieron el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se movía en medio de ellos. Y estaban en el gozo de Cristo hasta que llegan los judaizantes. Y llegan los judaizantes y les dicen: no, un ratito. ¿Cómo que eres libre? ¿Te has circuncidado? No, ¿qué es eso? Entonces no, tienes que circuncidarte. ¿Eres libre? ¿Cómo que eres libre? ¿Estás guardando el Sabbat? No, entonces no eres, entonces estás mal. Y esa libertad que habían recibido se vuelve en un nuevo tipo de esclavitud, la esclavitud de la ley. Y ese es el reclamo de Pablo. ¿Me entienden? El reclamo de Pablo es ese: ustedes eran esclavos, han sido libres por el evangelio y se están cayendo en una nueva esclavitud. De la esclavitud pagana de la ignorancia a la esclavitud legalista de la ley. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, ¿por qué es importante toda esta historia, pastor, para nosotros hoy? ¿Qué tienen que ver? Bueno, porque la realidad a la cual Pablo escribe en Gálatas no es lejana a nuestra realidad actual. Perdónenme un segundito. Veamos una comparación. Muchos de nuestros vecinos, amigos y parientes en Cochabamba, Bolivia, en el siglo XXI, en el año 2024, al igual que nosotros, antes de conocer a Cristo, viven presos de una serie de supersticiones y mitos paganos. Viven presos de unas supersticiones y mitos paganos. Por ejemplo, ¿qué tipo de supersticiones y mitos? Coas, chayas, rituales a la Pachamama, rituales al dios Sol. Que digan que en Bolivia no se hace sacrificios, no vive en Bolivia. Son presos de temores a brujerías. Van al yatirio, buscan que les hagan limpias. Me han dejado un sapo muerto en la puerta de la casa, por eso estoy quebrando en mi negocio. Me han dejado una cruz de paja con una aguja al medio, por eso estoy enfermo. ¿Han visto esas cosas? No. ¿Sí? Estaban construyendo la casa y hemos desenterrado de ahí una cruz de plata, no sé qué cosas raras, y entonces por eso me está yendo mal. Viven presos de las viejas supersticiones del paganismo andino. Algunos dicen: no, yo soy más sofisticado, yo no creo en esas cosas. ¿Cómo pues? No, yo ya me he europeizado. Entonces, ¿qué hacen? Viven creyendo en sus horóscopos, viven viendo el calendario, andan a que les lean el tarot, ¿sí? ¿Qué más hacen? Dicen: te va a llegar el karma. ¿Qué es el karma? El karma, por si acaso, es una deidad hindú, ¿sí? Y ni siquiera lo entienden bien. O van al yoga a tener su punto zen, ¿sí? Que tampoco lo entienden bien.
porque nos llega toda la versión gringa de las cosas, ¿no? Ha saltado de la India a Estados Unidos acá, retraducido ya nos ha llegado, ¿sí? Pero seguimos y siguen presos de supersticiones, de paganismo, de deidades ajenas a Dios, y así viven. Otra cosa que hacen algunos es que hacen promesas, y entonces van y bailan bonito para la deidad de turno, ¿sí? Llámale si quieres el patrón de tal, llámale, ¿cómo se llama? El gran poder, llámale Urcupiña, llámale lo que tú quieras, y tenemos que hacer la promesa, ¿no ve? Dicen arrastrando mis cadenas, marcando el compás, ¿no ve? Y ellos mismos están diciendo que tienen cadenas. Bien encadenado estoy, feliz, voy arrastrando mis cadenas a cambiar de cadena para el próximo año. Y tengo que ir con mi martillo y salir con una piedra sobre mi espalda. Y entonces seguimos en las viejas costumbres paganas que nos aprisionan, como a los Gálatas, a una serie de supersticiones. A una serie de supersticiones. Y entonces llega el Evangelio. Llega el Evangelio de Cristo. El Evangelio revelado por Dios. Y te dice, eres libre. Ya no tienes que tenerle miedo a la Pachamama, ya no tienes que coar, ya no necesitas challar, ya no tienes que pedirle permiso a un ser inanimado para hacer algo para lo que Dios ya te hizo libre. Amén. Y entonces dicen, gloria a Dios. Y dicen, ya no tienes que arrastrar tus cadenas. Ahora puedes ser libre de cadenas. Y dicen, gloria a Dios. ¿Sí? Y dicen, ya no importa qué fecha has nacido, porque los astros no determinan tu futuro. Ahora eres libre en Dios. ¿Sí? Amén. Y así de todas las cosas. Dicen, no tienes que tenerle miedo al karma, porque vives en la gracia de Dios. ¿Sí? Amén. Y dicen, soy libre en Dios. Gloria a Dios. Y van a la iglesia. Y llegan a la iglesia. Y son cristianos. Y están felices en la libertad que Dios les ha dado. Y entonces se encuentran con el legalismo de la iglesia. Se encuentran con el legalismo de la iglesia. ¿Y qué les dice la iglesia legalista? Les dice, si no vienes al ayuno semanal, no estás bendecido. Si no vienes a la reunión de oración, tu hogar se va a destruir. Si no diezmas religiosamente, vas a quebrar. Si no te vistes así, te va a ir mal. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué pasa? Que ellos, en vez de hacer lo que es bueno por fe y gratitud, empiezan a hacer lo que es bueno por temor al castigo. ¿Me están siguiendo? Y entonces han pasado de la esclavitud del paganismo a la esclavitud del legalismo. Ahora, ¿es malo ir al ayuno? No, es buenísimo. ¿Es malo ir a la reunión de oración? No, es espectacular. ¿Es malo hacer tu devocional diario? Deberías hacerlo. ¿Es malo diezmar? No, es necesario diezmar. Nada de eso es malo. La pregunta es ¿por qué lo estás haciendo? ¿Me entienden la diferencia? La cosa no es que lo hagas, es por qué lo haces. No se olviden que el paganismo era una transacción con los dioses. Yo sacrifico la guagua, tú me das una cosecha. Yo sacrifico el gato, tú haces que llueva. Era una manipulación de los dioses para que los dioses hagan lo que yo quería. Y el legalismo es lo mismo. Dios, yo me he visto así, yo voy tantos días a la iglesia, yo hago tales sacrificios, yo entrego tantas cosas y a cambio, Dios, tú me tienes que dar esto. Y Dios te dice un ratito, hemos cerrado el camino. En primer lugar, tú no mandas, mando yo. En segundo lugar, a mí no me puedes manipular. Es como cuando tu guagua dice, papi, voy a lavar los platos y me compras ese juguete que quería. Y dices, mira, es diferente si tú lavas los platos y recibes el juguete en amor que si me quieres negociar algo que ya te dije que no. ¿Me entiendes la diferencia? ¿Sí? No está mal lavar los platos, está bien. El tema es por qué lo estás haciendo. Amén. Entonces,
el problema del legalismo es que se disfraza de bondad. El problema del legalismo es que se disfraza de bondad. Te muestra cosas justas, correctas, buenas, pero les cambia la esencia. ¿Me están siguiendo? ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ok, entonces, Pablo les dice a los gentiles y nos dice a nosotros hoy: si tanto trabajé para que sean libres de las viejas supersticiones y ahora ustedes mismos se hacen esclavos de una nueva falsa religiosidad, entonces el trabajo tal vez fue en vano. Si el trabajo fue, para que ustedes dejen el paganismo que los aprisionaba y ahora han entrado a aprisionarse del legalismo, no han entendido el evangelio. En vano es el trabajo. Por eso importa esto para nosotros hoy. Y entonces viene nuestra pregunta final: ¿vamos a saltar de la sartén al fuego? Todos conocen ese dicho, ¿verdad? Que dicen: cuidado pases de la sartén al fuego. ¿Sí? Cuidado pases al amigo adolescente, le dicen: cuidado pases de la fregada a la tóxica, ¿no ve? Rían un poco. Pero sabes que este es un dicho que se aplica muy bien a las iglesias legalistas. Bueno, vamos a orar a la salida. ¿Qué es una iglesia legalista? Ayúdenme, leanlo ustedes, por favor. ¿Qué es una iglesia legalista? 1, 2, 3. Ahora, quiero hacer aquí una pequeña aclaración entre paréntesis, porque a veces confundimos legalista con tradicional. Es verdad, una iglesia tradicional puede ser legalista, pero no son sinónimos. Tradicional y legalista no es sinónimo. Porque hay iglesias no tradicionales que son tremendamente legalistas. ¿Sí? Por ejemplo, una iglesia tradicional que agarra y dice cosas como que solo puedes cantar los himnos antiguos, ¿sí? Solo pueden usar falda las mujeres, por decir cosas así, ¿no ve? Es una iglesia tradicional y es muy fácil ver y a veces apuntar y decir: es legalista. Y a veces te vas a una iglesia contemporánea y dices: esta es una iglesia libre, y estamos confundiendo bochinchero con libre. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia bochinchera te dice: si no levantas las manos, no estás alabando. Si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. ¿Sí? Si no das 3 vueltas y te caes y te da convulsiones, no estás libre. Y entonces hemos pasado de un legalismo tradicional a un legalismo pentecostal. Ahora, ¿son malas las iglesias tradicionales? Por supuesto que no son malas. ¿Son malas las iglesias pentecostales? Por supuesto que no son malas. Son iglesias de Jesucristo. Amén. La iglesia tradicional, la iglesia pentecostal y todo lo que está al medio son iglesias de Cristo. Quiero que me entiendan que el asunto no es la forma, es el fondo. No tenemos que confundir tradicional con legalista, ni tampoco confundir bochinchero con libre. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces léanlo ustedes a la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Con convicción, a ver, amén. Ok, ¿saben qué pasa? Que si a ti te gustan los himnos y usar falda, vas a ser libre en una iglesia tradicional. Y vas a llegar a una iglesia bochinchera y te vas a sentir fuera de lugar. Y si a ti te encanta ser bochinchero, vas a ir a una iglesia que canta con himnos y vas a decir: ay, Señor, me estoy ahogando. El tema no está en la forma, está cuando volvemos de la forma a la norma. ¿Me entienden? El tema no está en la forma, está cuando haces de la forma una norma.
Si se está predicando el evangelio de Jesucristo, la salvación por fe y no por obras, a través de la obra redentora de Jesucristo solamente, se está predicando el evangelio. Amén. Entonces, el hecho es que Cristo lo dio todo por nosotros en la cruz. Él ganó nuestra libertad y nos regaló la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Pasar de la idolatría del mundo a la prisión del legalismo es menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz y su gracia salvadora. ¿Nos podemos poner de pie? Quiero que concluyamos con esto en mente. En primer lugar, por lo tanto, como veremos en los capítulos finales de Gálatas, utilizar la libertad que Cristo nos dio para vivir en pecado es igualmente menospreciar la gracia de Dios y su espíritu transformador. Quiero que entiendas, por favor, este contraste. En un lado, si vas a pasar de la idolatría del mundo a la prisión del legalismo, es una manera de menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz y su gracia salvadora. ¿Estás aquí? Si tú vas a decir, yo era preso de todas estas creencias, supersticiones, rituales, estaba preso de eso, vivía con miedo de eso, vivía con miedo de que me llegue el karma, vivía con miedo de mi horóscopo, vivía con miedo de que si no hago mi coa, mi chaya, mi lo que sea, me va a ir mal, vivía con miedo de no haber cumplido la promesa. Y ahora llegas a la fe en Cristo y dices, ahora voy a vivir con miedo de no empezar a hacer una serie de normas legalistas. Entonces estás menospreciando el sacrificio de Cristo. Estás cambiando un legalismo por el otro. Estás pasando de la ignorancia al legalismo. Pero por otro lado, cuidado, digas, he pasado de la ignorancia a la fe para ahora volver a pecar porque Dios me ha hecho libre. Y como soy libre puedo hacer lo que me da la gana. No. Hacia el final de Gálatas, cuando lleguemos al capítulo 5 en adelante, nos vamos a dar cuenta que la libertad en Cristo no es la libertad para pecar, es la libertad para dejar el pecado y vivir en santidad. Pero es vivir en santidad por gracia, no por ley. Cristo nos hizo libres, pero nos hizo libres para dejar el pecado y el legalismo y vivir en la santidad libertadora que Él nos regala. Amén. Pueden leerlo fuerte y con convicción, pero decir conmigo, Cristo me hizo libre, pero me hizo libre para dejar el pecado y el legalismo y vivir en la santidad libertadora que Él me regala. No has sido libre para pasar del paganismo al legalismo, pero tampoco has sido libre para pasar del pecado al pecado. Has sido libre para pasar del paganismo a la gracia y del pecado a la santidad. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Señor, porque en tu sacrificio en la cruz tú nos diste verdadera libertad. La libertad que solo tú puedes dar, Señor. La libertad que nos hizo libres de toda atadura de superstición, de creencia, de temor, de legalismo. Nos hiciste libres de toda presión ajena y externa, Señor. Y nos regalaste tu gracia. Nos dijiste, te amo porque escogí amarte. Te llamé porque escogí llamarte. Te adopté porque escogí adoptarte. Y te perdoné porque escogí perdonarte. Gracias, Señor, porque es por gracia y no por obras. Y así como lo recibimos por gracia, vivimos en ello por gracia. No es un regalo que viene, Señor, con un contrato por detrás. No es algo que nos dice, toma, es por gracia, pero ahora que lo tienes, tienes que ganártelo. Tú nos lo diste. Nos diste tu salvación, tu amor, tu gracia y tu perdón. Pero al mismo tiempo, Señor, nos hiciste libres de la prisión del pecado, de la carne, del engaño del mundo, para vivir contigo en santidad, en tu libertad, en el Espíritu Santo. Te damos gracias por eso, Señor.
ayúdanos a vivir en la libertad en la cual tú nos has hecho libres. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso mensaje hemos recibido el día de hoy. Realmente ha sido de mucha edificación para mí y espero que también para ustedes. Les pido a todos que nos puedan seguir en las redes sociales y espero que tengan una hermosa y bendecida semana.